Voy a leer esos dos versículos y después nos vamos a saltar hacia el 25 del mismo capítulo. Dice así la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Se va conmigo al versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La gloria de Dios, hermano, es manifestada, es enseñada a través del Padre. ¿Sabe qué? La gloria de Dios no tiene que ver nada con la sabiduría humana. La gloria de Dios no se basa en sabiduría humana, en filosofías de hombre o lógicas de hombre. La gloria de Dios se basa porque a Dios le place enseñarnos y mostrarnos. Porque todo tiene que ver con la gracia, ya lo decía el pastor ahorita, ya lo hemos mencionado. Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted está en la gracia de Dios. Si usted camina en la gracia, camina en Cristo. Si usted camina en Cristo, anda bajo la gracia de Dios. Y es maravilloso saber, hermano, que Dios Padre nos está enseñando la gloria de Dios, porque hay beneficios de los cuales nosotros necesitamos sacar, necesitamos aprender, necesitamos reconocer. Cuando el Padre nos muestra la gloria del Hijo, hay algo maravilloso. En Él tenemos plenitud. En Él tenemos la plenitud. Dice el evangelista, el Evangelio de San Juan: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Eso es lo maravilloso de Dios. Cuando hablamos de plenitud, amado hermano, estamos hablando de ser llenos. ¿Llenos en dónde o de qué? Hay áreas que nosotros, en el principio, le entregamos a Dios nuestra vida, al Señor. Nos rendimos. Le dijimos: nuestra vida te pertenece, es tuya, tómala, Señor. Pero al pasar los años, nosotros le fuimos quitando derechos. Si nosotros le entregamos y le cedimos todos los derechos sobre nosotros, lo declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero al pasar de los años, nosotros volvemos y le quitamos autoridad a Dios, le quitamos el derecho a ciertas áreas de nuestra vida, áreas sensibles que no queremos que alguien más toque, que alguien más se entere, que alguien más sepa. Amén. Cuando hablamos de plenitud, hablamos plenitud de gozo, puede ser plenitud de paz, plenitud de amor. Al revelarnos la gloria del Hijo, nuestro Padre está revelándonos el amor a través de Cristo. Eso es una revelación.
eso es enseñarnos, eso es mostrarte. El amor de Dios es manifestado a través de Jesucristo. Y no solamente es eso, sino la justicia de Dios es manifestada a través de Cristo. Es por eso que en Jesús nosotros, al Padre, a nosotros nos ve justos. Pero si nosotros quitamos a Jesús del medio, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Otra cosa que nos enseña es que en Cristo Jesús, su gloria, hay vida eterna. Hay vida eterna. Dios nos muestra su amor a través de Cristo, nos muestra su justicia, nos muestra la vida eterna. Hay plenitud en Cristo, hermano. Hay plenitud en Cristo. Y usted y yo tenemos que aprender a descubrir la plenitud que tenemos en Cristo. Porque si nosotros ya aceptamos a Jesús, nosotros ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor, ya aceptamos la plenitud también. Porque va acompañada con Dios. Que Dios no te puede dar cosas a medias. Somos nosotros que hacemos mediocres las cosas. Hacemos las cosas a medias. Porque hay cosas que no nos gusta que toquen. Hay lugares que se han reservado para que nadie entre. Pero el Señor está una vez y otra vez hablando a nuestra vida, y hablando una y otra vez. Él quiere entrar a esas áreas donde nosotros no lo hemos dejado. Es por eso que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento cansado, deprimido, aburrido? Y empieza uno a pensar otras cosas, le da hilo a la maquinación, empieza a maquinar pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios muchas veces. ¿Por qué nosotros nos preguntamos alguna vez, ¿por qué yo no me siento pleno? ¿Se ha preguntado esa pregunta? ¿Por qué no me siento pleno en el área de mi matrimonio, en mis finanzas, en mi trabajo, en mis estudios, en mis metas, en esto, en el otro? Hay muchas cosas donde nosotros podemos sentirnos huecos o vacíos. Es en ese momento donde nuestra mente empieza a divagar buscando soluciones para ese tipo de espacios que no están siendo ocupados por el Rey de Reyes ni el Señor de Señores. Espacios que no le hemos otorgado. El trono que al Señor se merece, no se lo hemos dado completamente. Y andamos buscando soluciones prontas, soluciones rápidas. En un mundo rápido, queremos soluciones rápidas. Y nos frustramos cuando no las obtenemos. En el matrimonio no tenemos. Hay veces que no estamos de acuerdo como parejas y hay un conflicto. Ya no se siente que Dios lo abandonó, que Dios no está con nosotros, que Dios no está aquí. Mis hijos no me hacen caso, no ven, mira el ejemplo, mira esto. Hay una serie de situaciones que pasan alrededor de nuestra vida. Pero tiene que ver qué tanto espacio le estamos dando a Dios o qué tanto espacio le estamos dando a Jesús para que ocupe. Porque cuando uno se siente pleno es cuando Él ha ocupado el espacio. Él ha ocupado esos lugares vacíos, huecos, que pues inconsciente o conscientemente nosotros hemos dejado y le hemos quitado. Sí, la escritura es clara. Este jueves nos compartía nuestro hermano Tony, acerca de la doctrina. ¿Quién es la doctrina? Jesús es la doctrina. Él vino y se presentó, Él es el camino.
Él es el que nos enseña. La palabra de Dios tiene el poder tiene el poder suficiente para desenmascararnos cuando nosotros estamos viviendo de una manera incorrecta. Cuando nosotros estamos viviendo en una manera oculta, donde nosotros como hermanos, como iglesia, nadie se da cuenta de lo que vivimos allá, pero hay alguien que sí se da cuenta. Y viene la palabra de Dios y te confronta. Y cuando te confronta, te molestas. Dices, no. Para. Por ahí no es, hermano. Yo casi vuelo, me salen alas. Hay áreas, sinceramente, que nosotros no hemos otorgado a Dios. No lo hemos dejado entrar 100%. Queremos que entre cuando andamos ahí como gelatina, ¿no? Sí, Señor, me siento aguado, me siento agitado, me siento mal. Es en esos momentos que uno debe de acudir. Por eso que la gloria del Hijo es revelada, porque ahí hay plenitud, la gracia y la misericordia. Dice la Escritura, me seguirán todos los días, ¿no? Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Amén. Y dos cosas que quiero compartir contigo. Cuando nosotros nos preguntemos, porque hay veces que nosotros nos debemos de preguntar, podemos ir al espejo, hermano, y decir, ¿por qué no me siento pleno? ¿Qué está pasando? Dios de mi vida, Señor, mi Señor, Señor de mi vida, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Una de las cosas que nosotros debemos aprender es a descubrir qué es lo que nos está robando la plenitud. ¿Sí? Esa es una de las cosas que nosotros debemos aprender. ¿Qué es lo que nos está robando la plenitud? Porque cuando nosotros nos autoexaminamos, cuando nosotros vamos al espejo y somos sinceros delante de Dios, Dios te va a mostrar en qué área tú estás fallando y cuánto tiempo has estado batallando por no dejarte corregir. Y eso se vuelve una raíz. Hay veces que hay raíz de amargura que nosotros mismos la hicimos que creciera. Le dimos tal alimento, le regamos la matita para que esa raíz de amargura se creciera y se hiciera un fruto que germinara ahí. Y nosotros, es importante, hermano, que nosotros descubramos, que vayamos a la fuente, que vayamos, ¿qué es lo que está ocasionando mi desánimo? Vamos a hablar de desánimo. ¿O qué es el problema, lo que está ocasionando el problema en mi matrimonio, en mi casa, como padre, como hijo, como hermano, como iglesia, como hijo de Dios? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo atacar el problema? Hermano, es importante preguntarnos, ¿estamos viviendo la plenitud que la palabra de Dios dice? Solamente estamos viviendo a medias. Aleluya, está muy serio, hermano. Es verdad que es cierto que hay momentos y hay situaciones, hay veces que nosotros no nos sentimos plenos. Y hay días que tampoco nos sentimos bien emocionalmente. Es porque somos seres emocionales. Y las emociones juegan un rol importante en nuestras vidas. Porque tiene que ver con el corazón. Las emociones están ligadas al corazón, pero también a la mente. Y hay días que uno no se siente bien emocionalmente.
Pero esa no es la razón para que nosotros cerremos el corazón, y mucho menos se lo cerremos a Cristo. Nos enojamos con un hermano, nos enojamos con Dios. Nos enojamos porque nos dijeron algo y nos enojamos con Dios. Me enojé con mi esposa, me enojé con Dios. Me enojé con mis hijos, me enojé con Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Amén. Yo pensé que se me habían dormido. Gloria a Dios. Los sentimientos, hermano, las emociones juegan un rol importante. ¿Por qué les digo eso? Porque un mal sentir te puede llevar a vivir un tiempo o un momento, un tiempo prolongado, o si no te quedas estacionado en un momento, puedes llegar a vivir en momentos de incapacidad, inseguridad, insatisfacción, incomprendido, insatisfecho, incompleto para ser, de tal manera que uno se vuelve codependiente de algo o de alguien. Eso es allí, ¿no? Uno tiene que tener cuidado cuando uno se vuelve codependiente de algo, de un hábito, de una costumbre. Sí, es cierto, y es por eso que le digo, las emociones juegan un rol importante, porque muchas veces le damos más lugar o buscamos la solución a aquel lugar que darle el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, hermano, nos conoce muy bien. Por eso estamos aquí. Si nosotros no viéramos, otra vez, no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos para que Dios haya manifestado su gloria y su gracia. Todo inicia con Dios, todo tiene que ver con Él. Todo lo empezó Él, todo lo inició Él. Y si estamos aquí, es porque Él ya nos conocía. Desde antes de que nosotros estuviéramos sentados en este lugar aquí, Él ya nos conoce. Aún en esta mañana Él sabe lo que nosotros traemos cargando. Él sabe lo que nosotros sentimos. Él sabe lo que nos está robando el gozo. Él sabe lo que están sustrayendo esas pequeñas zorras de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Zorras que no nos damos cuenta y nosotros las hicimos un hábito. Las hicimos un comportamiento en nuestra vida cotidiana. Hay veces que si no lo hacemos no nos sentimos que el día rindió. Porque no hubo una pelea en casa, porque no hubo una discusión en casa, porque no hubo. Quizás nos acostumbramos a la mala manera de vivir muchas veces. Y eso no es así. Si Dios ha revelado la gloria del Hijo, es para que nosotros vivamos en una vida plena, plenitud, con alegría. Vivir una vida cristiana no es fácil. Nadie dijo que es fácil, pero tampoco es para que la vivamos en tristeza, sino en gozo. Porque lo que nosotros tenemos aquí, aquí se queda. Lo que nosotros luchamos por tener, aquí se queda. Pero cuando tú dedicas tiempo al Señor, cuando tú te dedicas a ministrar a Dios, a servir a Dios, en el llamado que Dios nos ha hecho, es entonces donde tú estarás cumpliendo lo que el Señor ha prometido. Allá en la eternidad tendrás una morada con lujos y todo. Sí. Pero muchas veces estamos tan afanados por vivirlo aquí, tenerlo aquí, lo queremos ya. Quiero ampliar mi casa, quiero un techo, quiero esto, quiero algo. Y queremos tantas cosas que se vuelve un vicio. Nos viciamos con tener cosas y descuidamos la parte más importante, que es la presencia de Dios sobre nuestra vida. Los beneficios de ser elegidos de todo el universo, todo el mundo, vamos a ponerlo así, ser elegidos por el Señor. Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto, no para que se queden
chiflando en la loma. Sí. Jesús nos conoce muy bien y sabe lo que estamos pasando. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 5, hay un pasaje, y usted lo sabe, habla del hombre paralítico. Dice que se acercaban las fiestas, había fiestas, y Jesús baja a ese lugar en Betesda. Baja, y allí en ese lugar había una pila, se puede decir, dice que tenía 5 pórticos, pero ese lugar estaba lleno de gente enferma. Había ciegos, mudos, cojos, de todo. Pero cuando Jesús aparece ahí, Jesús pudo haber hecho un milagro masivo. En eso no tiene límite. Él pudo haberlo hecho así. Pudo haber curado al ciego, al mudo, a todos por igual, todos sean sanos juntos. Pero lo que sucede ahí es interesante. Porque Jesús, dice en la Escritura, que cuando Jesús va a aquel lugar, ve a un hombre. Cuando Jesús lo vio, dice la Escritura que Jesús supo que aquel hombre llevaba 38 años enfermo. Yo no sé en realidad cuántos años tenía, porque dice la Escritura, y llevaba 38 años enfermo. Y Jesús se acerca a aquel hombre. Al verlo Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué le diré? Si Dios se presentara ahorita delante de ti, ¿quieres ser sano? ¿Cuál hubiese sido tu respuesta inmediata? ¿Hubiese sido una excusa o hubiese sido, sí, Señor, ponme pila, quiero ser sano? Pero hay algo que el Señor hace. Cuando Él le pregunta a aquel enfermo, ¿quieres ser sano? Eso es lo maravilloso de Jesús, lo maravilloso de Dios. Que cuando Él se acerca, no solamente se acerca para sanarte físicamente, Él se acerca para sanarte completo. Él se acerca para sanarte completo. Que para Dios es lo fuerte, hermano. Que tiemble el enemigo y huya. Amén. Y cuando se acerca aquel hombre le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde, no, pues cuando el agua se agita, en lo que yo llego, otro ya me ganó. Jesús no le preguntó por qué no ha sido sano. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y esa es la parte maravillosa de Jesús, la parte maravillosa de Dios, que no solamente trata físicamente contigo, empieza desde adentro, desde el interior, trabaja áreas emocionales. Quizás este hombre estaba acostumbrado a depender de alguien que lo moviera. Y eso es lo peligroso, le decía ahorita. Cuando nosotros caemos en codependencia, cuando somos codependientes de alguien, si aquel no se mueve, yo no me muevo. Si no me mueven, yo no me muevo. Si no me invitan, yo no voy. Si no me dicen, ¿para qué? Pero aquel hombre le da al Señor lo que sentía dentro de él, lo que a él lo imposibilitaba. Era su incapacidad de moverse. Y Dios trata no solamente con la incapacidad física, sino con la capacidad interna que está lidiando ese varón. 38 años enfermo. Yo no sé cuántos años tenía en realidad. La Biblia no describe. Necesitamos estudiar a profundidad si este hombre nació bien y sano y enfermó, o si nació enfermo.
Pero la Biblia sí dice que tenía 38 años y cuando Jesús se acerca, le dice, entonces Jesús lo deja que este hombre suelte aquello que traía. En cuanto yo voy, ya me gana otro y pues si no me llevan, ¿quién me va a llevar? Si no me invitan, pues no voy a ir. Y el Señor le dice, levántate. La gloria de aleluya. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó. ¡Ah, maravilloso es el Señor! Cuando el Señor habla a la vida de nosotros, ¡ah, aleluya! Habla para que nosotros nos abramos con Él. No podemos reservarnos algo, porque no estamos siendo sinceros delante, aunque Él ya lo sabe. Nosotros necesitamos abrirnos delante de Él, decirle, aquí está mi corazón, Señor. Quizá yo puedo esconder áreas de las que me avergüenzo, pero delante de ti, Señor, las pongo para que me ayudes a superar ese obstáculo que no me deja vivir la plenitud en Cristo. Aleluya, denle un fuerte aplauso a Dios. Nosotros veces, usted sabe lo que es una corteza. Es aquello que desarrolla un árbol. Una casca se va haciendo en capas. Y la corteza sirve. La corteza del árbol sirve como escudo. Ya sea para las plagas, para el frío y para los golpes. Si han sido fijados en ciertos árboles que tienen unos cascarones duros, muchas veces nosotros somos como ese árbol, como ese tronco. Aún estando en Cristo, aún estando aquí sentado en la iglesia, aún estando en la iglesia, por naturaleza el árbol genera esa defensa de mecanismo para cuidar lo más sensible del árbol, que es el corazón del árbol, por donde fluye el agua, que absorbe la raíz y la lleva hacia los troncos y las ramas y las hojas, para que aquel árbol crezca sano y se vea bonito, frondoso. Eso es lo que hace a la corteza. Y muchas veces nosotros aquí sentados en Cristo, como iglesia, como hermanos en la fe, como individuos, como personas, hemos desarrollado el mecanismo de defensa que no dejamos que alguien más pueda entrar a esa área sensible que no quieres que sea tocada. Que te da miedo que alguien descubra que lo que estás sintiendo, que lo que estás viviendo, o lo que se está gestando, generando este mal. Recuerda que somos una comunidad de fe, somos una iglesia. La cabeza es Jesús. Si Él quiere sanar su cuerpo, quiere que su cuerpo camine sano. Pero quizás nosotros hemos desarrollado eso porque alguien nos lastimó. Quizás alguien nos lastimó en la iglesia, algo que se dijo, nos lastimó. No quieres que alguien más ya se cierre y vas creando esas capas que son dañinas cuando hablamos de caminar en Cristo. Jesús fue carpintero de profesión. Conoce qué tipo de madera somos nosotros y sabe cómo tratar la madera. ¿Usted cree que Él no va a saber cómo tratar nuestro corazón? Esas áreas sensibles, esas áreas donde nosotros no dejamos que alguien más toque, incluso ni nosotros mismos queremos ir ahí. Ya nos bloqueamos, lo guardamos en un búnker, así, no, esto ya quedó en el olvido. Muchas veces necesitan ser sacadas para ser limpiadas. Y todo árbol, toda rama necesita ser apodada, ser limpiada, ser cuidada, para que crezca sano. ¿No es maravilloso la gloria de Dios?
manifestada en el Hijo. Maravilloso es. Y cuando eso pasa, cuando nosotros identificamos y descubrimos que hay una raíz de amargura generada por algo que dijeron, algo que hicieron, por algo que se gestó, alguien te lastimó, te dijo algo, aún estando en Cristo. Son esos pequeños detalles que te van robando el gozo. Por eso en veces se siente uno cansado, así, ya no quiero vivir, no siento nada. Siempre dicen lo mismo, siempre piden de más y esto y el otro. Empieza uno a ver excusas. Mire, inconsciente o conscientemente uno empieza a intercambiar, sí, una cosa por otra. Pero cuando nosotros descubrimos que hay algo en lo que estamos fallando y vamos delante del Señor y le decimos, Señor, estamos aquí. Esto es lo que está sucediendo. Trata. Cuando conocemos a Jesús más de cerca, entonces es cuando nosotros empezamos a descubrir lo bendecido que somos, lo dichoso y afortunado que somos. Entonces es cuando hay una convicción. Esas dos cosas son importantes. Descubre qué es lo que te está robando el gozo. Porque cuando tú lo descubras y lo pongas a luz, te va a llevar a tener convicción de lo que el Señor Jesús está haciendo sobre nuestra vida. Una palabra que fue dicha por el Señor tiene que cumplirse, no queda medias. Amén. Jesús dijo a sus discípulos estas palabras en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Ya quiero finalizar. Estas cosas os he dicho para que en mí tengan paz. O más bien es así. Estas cosas os he dicho para que en mí tengan gozo. Y mi gozo sea cumplido. Otra versión dice, les hablo así para que se alegran, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Entonces, cuando nosotros enfrentamos voces que te están gritando todo lo contrario a lo que Dios te está diciendo, situaciones que te están alejando hacia del camino a donde Dios te quiere llevar, cosas, problemas, situaciones, cuando hay una convicción, uno sabe que es mucho mayor el que está en nosotros, es mucho más grande el que está en nosotros que cualquier situación que se esté gestando alrededor, sea adversa o sea. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, cuando camines a mi lado todo va a ser fácil, no te va a pasar nada. No, cuando camines conmigo, hazlo en fe, camina con convicción, sabiendo que yo voy contigo. Tú no vas solo, tú no estás solo. Tú no estás atravesando el dolor del desprecio solo, el dolor del desánimo, el dolor de la depresión, el dolor de la ansiedad, el dolor de no ser escuchado. Él es el que te escucha. Él tiene oído para todos. Amén, amén, amén. Con eso cerramos. El Padre nos enseña la gloria del Hijo. Aleluya. Y nosotros empezamos a decirle al Padre las cosas maravillosas y bendecidas que hemos encontrado en el Hijo. Aleluya. Se lo repito otra vez. El Padre nos enseña la gloria del Hijo. Y nosotros ahora vamos al Padre y le contamos todas las maravillas que hemos encontrado en el Hijo. Se lo voy a decir acá. Amén. Eso es comunión. Comunión. Mira cómo Dios lo empieza todo.
Dios lo inicia todo desde el principio. Nos eligió, nos escogió, nos limpió, nos trajo, nos llenó, nos ha dado, nos sigue dando, nos va a dar y nos estará dando. Así es Dios, así es Jesús. Así que si tú caminas en Jesús, caminas en gracia. Y cuando caminas en gracia, arrebata la plenitud, porque Jesús ya la cumplió todo en esa cruz. Se recuerda, consumado es, dijo el pastor ahorita esas palabras. Consumado, eso está, hermano, eso está. Si tu matrimonio es infuncional, ve a Cristo, preséntale esa área al Señor y lo va a hacer funcionar, porque Él tiene suficiente poder para enderezarlo. No hay árbol torcido que quede torcido. No me tiras eso. Árbol que nace torcido jamás se endereza, y se endereza en el poder de Cristo. En el poder y la gloria de Dios se endereza porque se endereza. Así es nuestro Señor. Poderoso, aleluya. Aleluya. Hay una historia en el Antiguo Testamento. Abraham. Génesis capítulo 22. Usted va a encontrar esta historia que hace la sabe. Hay una comunión entre Dios y Abraham. Si usted va al pasaje, desde que Dios se presenta a Abraham, empieza a dialogar con él. Hay una comunión. Le hablaba un día y otro y le decía, ¿ves esas estrellas? Así será tu generación. ¿Ves la arena del mar? Así será tu generación. ¿Ves esto? Así será tu generación. No paraba de repetirle. Y Abraham, no me imagino cómo se sentía, pero él le creía al Señor. Aunque le quisieron ayudar a Dios para que su descendencia creciera, pero no era por ahí. Abraham decía, ¿cómo va a hacer eso si mi esposa es estéril? Había una comunión. Pero después de aquella palabra que Dios le había puesto a Abraham, que voy a levantar una descendencia de ti, la descendencia estaba presente. Le nace Isaac. Entonces, en esa comunión entre Abraham y Dios, o entre Dios y Abraham, Dios le pide algo. Dios le pide a su hijo como sacrificio. Y Abraham no se negó, aunque la Biblia no dice que en ningún momento se negó. Había algo común entre Dios y Abraham. Ahora Abraham sabía lo que es amar a un hijo y entregarlo para hacer sacrificio. Hay alguien que está entendiendo aquí, porque con esto vamos a hacer. Ahora Abraham va experimentando el dolor de poner en aquel lugar lo que más anhelaba y lo que más amaba como sacrificio. Yo imagino camino hacia aquel lugar cuando iban caminando él y sus hijos y sus siervos. ¿Para dónde vamos, papá? Vamos a ofrecer un sacrificio a nuestro Dios. ¿Y dónde está la ofrenda? Hay algo que Abraham suelta. Dios proveerá. Nunca se te olvide esas palabras. Porque si Dios te está pidiendo algo que tanto amas y tú te cuesta dejarlo ir, quizás esa sea la razón por la que no te sientes completo. Quizás esa sea la razón por que no sientes la plenitud. Quizás estamos tan afanados por algo tan pequeño que no podemos tener. Se nos hace tan imposible que cuando lo tenemos no lo queremos soltar. Cuando Dios nos los pide de vuelta, Señor, si tú me lo diste, te doy esta parte, pero esta no. Te roba la plenitud.
Y él le dice a su hijo, Dios proveerá. Y cuando llegan a aquel lugar, Abraham pudo experimentar el dolor. Imagínense la desesperación, la impotencia de que tener que clavar un cuchillo en aquella promesa. Era una promesa, hermano, y que Dios te la pida de vuelta. Acá hay mucha enseñanza en eso. Cuando Dios te pide una promesa para atrás, no es para quitártela, es para bendecirte doblemente. Aleluya. Cuando Dios te pide algo, no es para quitártelo porque lo anhelabas tanto, es para darte una doble ración, una doble porción, una bendición palpable en la cual tú estés plenamente convencido de que el que hace todas las cosas puede hacer lo imposible. Puede hacer lo imposible. Y al llegar a aquel lugar, cuando preparan todo, ese fue, yo creo, el momento más crítico de un padre. Es el dolor más crítico que puede sentir un padre. Acostar a tu hijo y entregarlo al Señor. Hay una enseñanza. Si a ti te están doliendo tus hijos por el rumbo y el camino a donde se están dirigiendo, o por el camino que están caminando, es tiempo de ir al altar. Es tiempo de ir al altar y presentarlo delante de Dios como ofrenda, como sacrificio. Pero que tu sacrificio sea con una convicción diciendo, Señor, aquí está, yo no puedo hacer más por Él, pero tú tienes suficiente poder para hacer. Porque tú tienes el poder para crear las cosas de lo que no se ve. Puedes crear algo para que se vea. Tienes ese poder suficiente. Y Dios no te va a permitir que tú claves ese cuchillo, porque Él proveerá salvación para tu hijo, tu matrimonio, tu casa, tu familia, tus sueños, tus anhelos. No todo está perdido, todo está en Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Imagínese el juego de emociones que pasaron sobre Abraham en aquel lugar, solo de imaginarlo. Pero a la vez pudo experimentar el gozo de Dios, trayendo un reemplazo para lo que él ahora iba a entregar. No le quitó lo que más amaba. No le quitó lo que más amaba. Sino que eso hizo que aumentara la fe, que creciera su convicción. Porque eso fue lo que llevó a Abraham a poner a su hijo ahí. Fe. Y muchas veces es lo que nosotros necesitamos. Fe. Yo no creo que mi hijo cambie. Fe. Yo no creo que mi matrimonio se realice. Fe. Yo no creo que el llamado de Dios en mi vida se complete. Fe. Yo no suelto lo que traigo cargando. Fe. Convicción. Y cuando Abraham iba a encajar esa daga, el ángel le habló, le dijo, para. He visto que diste todo hasta este momento. Te rendiste completamente a la voz que te habló. Me creíste, Abraham, cuando te dije, de él será una gran descendencia y se multiplicarán las naciones. Me creíste, Abraham,
Por lo tanto, ahí está la ofrenda. Imagina la angustia del hijo, o quizás el hijo estaba tan preparado en la fe que le creyó a su papá cuando le dijo: Dios proveerá. Esa es la gloria de Dios manifestada. Y al voltear, vieron aquel carnero atorado, lo agarraron, lo sacrificaron. ¿Pero qué estuvo en juego ahí? ¿Qué estuvo en juego? La fe, la convicción. Si el Señor, si el Padre, póngase sobre sus pies, hermano, porque vamos a ver. Si esta mañana usted ha venido lidiando, usted no se ha sentido pleno, hay algo que le está robando, usted no ha identificado esas cosas que le han quitado el gozo del corazón o el gozo de servir como hermandad dentro de la iglesia. Es tiempo de venir al Señor y decir: Señor, tú limpia, quita toda esa dureza, quita toda esa raíz que ha causado una separación en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en Cristo, en el caminar como hijo de Dios.